Muy buena gente programadora, acá estamos en otro video de programación. Acá les vengo con un video que está muy interesante porque algo que se recomienda mucho en programación es practicar y practicar y practicar. Pero practicar ejercicios, ¿sí? Practicar ejercicio de lógica. ¿Por qué? Porque un programador no solamente tiene que saber cómo desarrollar una aplicación, cómo desarrollar un e-commerce, por ejemplo, en React. No solamente hay que saber eso, sino que hay que tener una buena lógica de programación. ¿Por qué? Porque estamos solucionando problemas, estamos desarrollando soluciones, ¿sí? Soluciones informáticas a problemas cotidianos. Y para resolver esos problemas usamos en programación la lógica. Para ser un buen programador hay que tener buena lógica, hay que practicar, es algo que se practica. Si no practicamos lógica, no vamos a poder solucionar problemas. Así que ahora tengo un ejercicio que viene bien para practicar los conceptos de programación. En programación tenemos lo que son dos tipos de arrays, ¿sí? Los arrays estáticos y los arrays dinámicos. Pero, ¿qué sería un array? Si nosotros tenemos en cuenta que los variables guardan un solo dato, los arrays guardan varios valores, ¿sí? Guardan varias cosas. Pero, ¿cuál es el tema? Están lo que son los arrays estáticos y los arrays dinámicos. ¿Cuáles son los arrays estáticos? Los arrays estáticos son los que al momento de crear el array le tenés que declarar, además del tipo, la cantidad que va a guardar. Si a un array estático le declaras que va a tener 3 elementos, solamente va a tener 3 elementos. No va a tener ni más ni menos. No se le puede agregar más, no se le puede restar. Solamente va a tener 3 espacios. Y estos 3 espacios empiezan con un número 0 por defecto. Y si yo quiero cambiar ese número y agregarle, en vez de que tenga la posición 1, en vez de que tenga un 0, tenga otro número, por ejemplo el 27, tengo que agarrar el array, hacer referencia a la posición que quiero cambiar. En este caso quiero cambiar la posición 1 y esto va a ser igual a un número que yo le ponga, por ejemplo el 27. Entonces en vez de 0 va a pasar a 27 y así tengo que hacer con todas las posiciones. Ahora, ¿cuál es la idea de un array dinámico? El array dinámico puede crecer en cuanto a la cantidad. Digamos, yo puedo declarar que tenga 3 espacios y luego puedo ejecutar un método, por ejemplo el método push o un método add, para agregar un cuarto elemento. Entonces el array ya no sería de 3 elementos, ahora sería de 4 elementos. Y si yo le quito, va a pasar a 3, le quito, va a pasar a 2, le quito, va a pasar a 1. Es decir, el length, el tamaño del array, puede cambiar. Se le puede agregar varios valores cuanto se quiera. No es que tiene una cantidad de valores determinada, sino que puede variar. Esto es lo que se conoce, por ejemplo, en Java como los array list. Por ejemplo, nosotros hacemos un array estático de números. ¿Cómo hacemos? Le declaramos int, le declaramos acá que es un array, le ponemos un nombre, vamos a ponerle números, es igual a ¿qué? A new int, y en este constructor le vamos a poner la cantidad que quiero. Yo le pongo, por ejemplo, 3, que guarde 3 números. Ahora, siempre va a guardar 3 números. Ahora, por ejemplo, tiene los 3 espacios reservados, pero está vacío. En realidad no están vacíos, sino que tienen un valor 0 en cada posición, que representa justamente que no tiene un valor que represente algo. Es un valor 0 que significa como que no hay nada, pero tiene un valor 0, ¿sí? Un número 0. Eso es lo que tiene guardado. No es que está vacío, no es que no hay nada. Sí hay algo, un valor 0, un número 0. Ahora volvamos con el video. Es decir, si yo por ejemplo recorro este array, ¿no? Con un for, voy a imprimir números en posición i para mostrar qué es lo que guarda. Ahora vamos a ejecutar. Vemos que dice valor es igual a 0. Valor es igual a 0. O sea, este 0 es que está vacío. Yo quiero meter números ahí. Si yo por ejemplo meto números en la posición 0, le voy a meter un 5, por ejemplo. Lo ejecuto y vemos que en la primera posición hay un 5. En la segunda posición le vamos a meter un 9. Entonces tiene 5 y 9. En la tercera posición le meto un 2. 5, 9 y 2. Ahora, ¿qué pasa si yo trato de ingresar a la cuarta posición y meterle un número? Por ejemplo, el 1. Vamos a ver lo que pasa al momento de ejecutarlo. Me tira justamente un error. Me dice index 3 out of bound for length. Estoy tratando de agregar un valor a una posición que no existe en el array. ¿Por qué? Porque yo le dije que quiero 3 espacios, que reserve 3 espacios. No le dije que reserve 4. Entonces vemos que con esto no podemos agregar elementos, no podemos eliminar elementos. O sea, si yo quisiera eliminar un elemento, lo tengo que hacer de forma imperativa. Por ejemplo, yo accedo a números en posición 2, le pongo un 0 y el 0 significa que está vacío. Esto sería la idea de los arrays estáticos. O sea, no puedo agregar elementos, no puedo quitarlos. O sea, no va a crecer ni decrecer ni nada. Va a estar siempre estático con la longitud que tiene. ¿Qué existe en Java? Existen los array lists. ¿Qué son los array lists? Son los arrays pero dinámicos. ¿Cómo creo un array list en Java? Bueno, tengo que usar la clase ArrayList. Esto se tiene que importar de java.util. Dentro de acá le tengo que poner el tipo de dato. Yo quiero que sea un tipo de dato entero. Quiero que guarde en datos enteros. Y ahora le tengo que poner el nombre. Le pongo, por ejemplo, números. ¿Es igual a qué? Es igual a ArrayList. Ahí me faltó escribirle el new porque estoy haciendo una instancia. ¿Sí? Este números es una instancia de la clase ArrayList. Entonces hay que escribirle el new. Ahí después lo arreglo. De tipo entero. Le tengo que poner el new. Y acá no es int, es integer. Es un ArrayList de tipo integer. Le pongo de nombre número
número es igual a una nueva instancia y ese es el constructor. Entonces ahí que hice, ahí declaré un array dinámico. ¿Qué puedo hacer con este array dinámico? Ya no voy a usar la forma imperativa de acceder a la posición 0 y que sea igual a 1, por ejemplo. No voy a usar esta forma imperativa, voy a usar métodos. Si yo hago uso de este método size me va a retornar la cantidad de números que tiene justamente este objeto números. Y si yo lo muestro en pantalla, ¿qué me dice? Que tiene 0 elementos, no tiene nada. Antes de consolidar esto, voy a agregarle un número. ¿Cómo le agrego un número? De forma declarativa, usando método. Y acá tengo este método add. Lo que hace es agregar un elemento. En este caso quiero agregar el número 5. Entonces, si yo agrego el número 5 y luego imprimo el tamaño que tiene el array, cuántos números tiene dentro, me aparece que tiene un elemento. Si ahora en vez del 5, bueno, además del 5, agrego un número 2 y lo ejecuto, ahora tiene 2 elementos. Quiero ver el array, no quiero ver nada más el tamaño, quiero ver el array. Entonces es números.toString y acá vemos el array. Acá vemos el array que tiene el número 5 en la posición 0 y el número 2 en la posición 1. Puedo seguir agregando más elementos, le agrego el 9 y ya ven que es un array de 3 elementos. De un array de 0 elementos pasa a 3, después puede pasar a 4, a 5, a 6, a 7, o sea, va aumentando el número, va variando. Por eso se dice que es dinámico. Puede crecer o puede decrecer. Yo puedo quitarle un número.remove y acá le tengo que indicar la posición. Yo quiero eliminar el número que está en la posición 1. Voy a volver a imprimir acá y ahora vemos que el número que está en la posición 1 es el 9, ya no es más el 2. Este array list ya está programado. Nosotros no tenemos que programarlo desde cero. Pero está muy buena la idea, por ejemplo, de agarrar cosas que ya están programadas y programarlas nosotros desde cero. ¿Para qué? Para practicar y desarrollar la lógica de programación. ¿Esto por qué? Porque ya había explicado que para ser un buen programador que dé soluciones hay que tener buena lógica. Hay que desarrollar la lógica de programación día a día resolviendo ejercicios. Así que hoy tengo desarrollar nuestro propio array dinámico. No vamos a desarrollar un array list que tome el tipo de dato. No, en este video vamos a ver cómo desarrollar un array dinámico, pero solamente de números enteros. En principio el main va a estar vacío. ¿Qué tengo acá? Un paquete data structure y acá voy a crear una nueva clase. ¿Qué nombre le voy a poner? Dynamic array. Entonces bien, y le voy a dar directamente a... Bueno, le voy a agregar el constructor, que lo agregue ya en principio. Finish. Y acá está la clase con el constructor. Obviamente, como esto va a ser la representación de un array, quiero que tenga como atributo un atributo privado. Va a ser el mismo array que guarda los números. Entonces le pongo private, un array de enteros, y le voy a poner de nombre array. Fíjense que no lo estoy inicializando a nada. Quiero que simplemente esté la declaración. Y luego voy a crear otro atributo privado que se llame lastIndex. Va a guardar el último índice. ¿Qué quiere decir? Que si el array tiene un número 5 en la posición 0, ¿cuál va a ser justamente el lastIndex? La posición 0. Entonces lastIndex va a ser igual a 0. Ahora, si yo le agrego un número, por ejemplo, 98, tiene dos números. ¿Cuál es la última posición? El last index, la última posición de este array. La posición 1, entonces last index va a ser igual a 1. Le agrego un número 32, ¿y cuál es la última posición? El número 2. Ahora, si yo le quito número, este last index tiene que decrecer. Le quito este y decrece, pasa 1. Entonces, eso es lo que quiero que haga este last index, que guarde la última posición, nada más eso. Ahora, yo voy a agarrar this.array, es igual a ¿qué? New int, y quiero que sea un array de un solo elemento, de uno solo. Podría ponerle que guarde 5, que guarde 10, pero a ver, yo por ahí no sé si vaya a necesitar 10 espacios, 20 espacios, 30 espacios. Por ahí quiero guardar 2 números o 3 y no me van a servir los otros espacios que sobran. Entonces vamos a hacer que empiecen desde 1. Ahora, this.lastIndex, ¿a qué va a ser igual? A 0. ¿Por qué? Porque si tiene un solo espacio reservado, ¿cuál es la única posición que existe? La posición 0. Entonces ya tenemos el constructor add. Vamos a empezar ahora con el método add. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner public void add. ¿Por qué le voy a poner void? Porque no quiero que retorne nada. ¿Qué va a recibir en los parámetros? Un número. Un consejo que se suele dar en programación es esto de, por ejemplo, no tener algunas variables en inglés y otras en español. O sea, hay que ser coherentes. Entonces le voy a poner directamente number. Vamos a empezar duro con esto. Quiero que agregue el elemento en la posición. Entonces, this.array en la posición. ¿En cuál posición? ¿Dónde tenemos guardada la última posición que está disponible para guardar un número? This.lastIndex. Este lastIndex guarda la posición permitida. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Al número. Va a ser igual a number. Acá se agrega el número. Ahora, en vez de estar vacío, le agrego un 7. ¿Qué ocurre con el lastIndex? Tiene que incrementar. Tiene que pasar de 0 a 1. Entonces, ¿qué tengo que hacer una vez que agrego este número? This.lastIndex más para que incremente. Ahora, hay un tema con esto. ¿Cuál es el problema que surge? Yo en principio empiezo con un array vacío y que lastIndex sea 0. La posición 0 es la permitida para agregar cosas. Entonces, le agrego un 7, pum, se lo agrego.
y this.lastIndex va a aumentar. Pum, se queda en 1. Ahí está. Ahora, supongamos que vuelvo a ejecutar este add. Hago this.array en la posición 1. Me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque en el constructor hicimos el array que tenga un solo elemento. Ya no tiene que tener uno solo. Tiene que tener ahora 2. Tiene que incrementar. Ahí está el problema. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, voy a comprobar con un if. ¿Sí? Antes de agregar nada, voy a comprobar con un if si this.lastIndex es igual a this.array.length. ¿Por qué? Porque fíjense, nosotros estamos en esta situación donde tenemos un número en la posición 0. ¿Cuántos elementos? ¿Cuál es el índice? Perdón, el punto length. ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es el tamaño de este array? 1. ¿Y cuál es el lastIndex donde yo tengo que agregar el próximo número? 1. Cuando el lastIndex es igual al número de elementos que tiene el array, quiere decir que el array lo tengo que incrementar, ¿sí? Tengo que incrementarle, tengo que agregarle una posición. Cuando se cumpla esto de que le tengo que agregar una posición, ¿cómo le agrego la posición? Yo voy a crear un array, nuevo array, ¿sí? Llamado aux, que guarde el array como está ahora mismo, this.array. Quiero que lo guarde tal cual como está ahora. Este array aux va a guardar el array como está ahora. Ahora voy a agarrar this.array, le voy a igualar a una nueva instancia, new int, a un nuevo array que de longitud tenga this.lastIndex más 1. ¿Por qué más 1? Porque fíjense, yo tengo un array de un solo elemento. LastIndex es 1. Entonces, ¿qué se cumple esta condición? Se cumple. ¿Qué quiere decir? Que tengo que aumentar la longitud de este array. Creo un array auxiliar, le guardo justamente este mismo array y en this.array lo voy a igualar a una nueva instancia de this.lastIndex, o sea, 1 más 1, que ¿cuánto es? 2. En vez de tener un array de un solo elemento, ahora voy a tener un array de 2 elementos. El segundo espacio va a estar vacío. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que aux es el array tal cual está, 7. This.array es un array que tiene 2 posiciones nada más y que están vacías. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar este aux y metérselo acá. Tengo que agarrar el elemento este y agregarlo acá. Lo explico de vuelta de una manera más gráfica. Nosotros tenemos el array, que en este caso tiene nada más un elemento 7, y tenemos el array auxiliar, que va a tener 2 espacios vacíos con un 0 en cada uno. Lo que se hace es agarrar cada uno de los elementos y reemplazarlos, y quedará este espacio libre para el nuevo elemento. Ahora supongamos tenemos un array de 4 elementos, el auxiliar va a tener 5 elementos, y pasamos cada uno de los números al array auxiliar, y tenemos este espacio libre para el nuevo número. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a recorrer int i es igual a 0 mientras que sea menor a aux.length. Voy a recorrer el aux, voy a recorrer el array aux en this.array, en el nuevo array que tenemos ahora, en la posición i, voy a guardar el número que está en la posición i del array aux. Y con esto ya estaría, ya hicimos el método add, con esto ya se programó el método add, lo podemos probar. Vamos al main y hacemos una instancia de un objeto de tipo dynamic array. Dynamic, definir mal, dynamic, me hago control espacio y acá aparece la clase números es igual a new dynamic array. Ahí está. Ahora, acá al dynamic array le voy a hacer un método toString. Ahora, si yo por ejemplo hago system out println y pongo números.toString, vamos a ver que lo que retorna es justamente un array que está con un número 0, Entonces ahí está, se está ejecutando bien, digamos, está agregando los elementos como se debe. A ver, voy a poner acá un string referencial. Entonces tenemos que dice array antes, array ahora, con los nuevos elementos. Bien, ya está, o sea, este es el método add. Vamos a dejar esto como que ya está válido. Luego, vamos, como está con mucho código, vamos a tratar de reducirlo un poquito. Ahora, ¿cómo es el tema con eliminar? Voy a hacer un método public, vamos a poner mejor un boolean, que se llame remove last, que elimine el último elemento. Voy a hacer, como hicimos antes en el método add, un array auxiliar que sea igual a this.array. ¿Sí? Quiero guardar el array tal cual como está ahora. ¿Qué quiero hacer con this.array? Quiero igualarlo a una nueva instancia, ¿sí? Una nueva instancia. Si yo estoy eliminando, va a decrecer. ¿Qué voy a poner? This.lastIndex menos 1. Quiero que me reste. Ahora tengo que pasar los elementos que están del aux al array, obviamente sin el último elemento. Ahora, ¿cómo hago esto? Voy a hacer un for int i es igual a 0 mientras que i sea menor a ¿qué? Menor a this.lastIndex menos 1. ¿Por qué estoy poniendo que sea menor a this.lastIndex menos 1? Porque no quiero el último elemento. Entonces acá voy a estar pasando elementos de un array a otro. ¿Qué voy a hacer? This.array en posición i va a ser igual
a aux en posición i. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir también con el last index? Tiene que decrecer. Entonces le pongo this.lastIndex menos para que decrezca de uno en uno. Ahora, acá hay un tema porque si tenemos un array de 0 elementos, no hay nada que eliminar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comprobar si el last index es igual a 0 elementos. Entonces, voy a arriba, antes de eliminar nada, hago un if. Tengo que comprobar si el last index es igual a 0. Si el last index es igual a 0, ¿qué quiere decir? Que no puedo eliminar nada. O sea, tengo 0 elementos, no puedo eliminar nada. If this.lastIndex es igual a 0. Si es igual a 0, no puedo eliminar nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando no puedo eliminar nada? Voy a retornar un false. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que va a retornar un booleano. Un false si no puede retornar nada, es decir, si está vacío y no se puede eliminar nada, y que retorne un true a lo último de todo, indicando que ya se eliminó el elemento. Es decir, primero comprueba si el last index es igual a 0, o sea, si no hay nada va a retornar un false y el resto no se va a ejecutar. Vamos a probar esto. Vemos que en el main tenemos 3 elementos. ¿Qué voy a hacer? Voy a ejecutar números.remove. Voy a ejecutar esto otra vez y voy a poner se eliminó un elemento. Ejecutar y a ver, se eliminó el último elemento, que es el 3. Ahora, ¿qué pasa si yo remuevo otra vez? Se eliminó el 2, que será el último elemento, y quedó en 1. Vamos a probar agregarle números.add. Vamos a probar agregarle un número. Por ejemplo, el 6. Ahora, me tiene que aparecer 1,6. Lo voy a poner abajo y se agregó. 1,6. Se agregó. Ahora, si yo vuelvo a eliminar con remove last, el 6 se tiene que ir, se tiene que eliminar. A ver, se tiene que eliminar el 6. Tiene que quedar el 1 solo. Y quedó solo el 1. Vamos a eliminarlo. Pum, remove list, lo imprimo y no hay nada. Ahora, vamos a probar otra vez. Vamos a eliminar otra vez, a ver si me sale un error. Me aparece igual, se eliminó un elemento, pero me retornó un false. Eso, vamos a eliminar todo lo que tenemos. Voy a hacer un boolean is removed o is deleted. Y voy a poner que es igual a números punto remove last. Y vamos a poner array ahora. Y vamos a poner un espacio. Vamos a poner el is deleted acá. Vemos que dice true acá. ¿Por qué? Porque me eliminó el número 3. Voy a poner de vuelta esto is deleted. Vemos que dice true porque se eliminó bien el número 2. Vamos a eliminar el número 1. Y vemos que dice true. ¿Por qué? Porque se eliminó. Se puede eliminar bien. Como está vacío, voy a poner otra vez is deleted es igual a números.remove last. Y vamos a mostrar lo que tiene esa variable. Dice false. ¿Por qué false? Porque no se pudo eliminar nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que eliminar, está vacío. Entonces ahí está el ejercicio hecho. O sea, programamos nuestro primer array dynamic. Faltaría agregarle el tema de los genéricos para que agarre el tipo de dato que quiero que guarde, pero vamos a dejarlo así como está. Lo que vamos a hacer es poder modificarlo de cierta manera que quede un poco más declarativo, ¿sí? Un poco más legible a primera vista. Vamos a hacer métodos privados. Voy a crear un comentario acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Yo voy a hacer un método que me retorne el valor que retorna este. Esta es una expresión. This.lastIndex es igual a this.array.length. Esto es una expresión booleana que retorna un true o un false. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Una función nada más. Yo voy a cortar esto y voy a crear acá abajo una función private. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se ejecute esta función desde acá. Lo voy a ejecutar desde dentro de la clase. Entonces va a ser private. Private boolean. ¿Qué nombre le voy a poner? Le voy a poner de nombre isLast. O sea que si llegué al final, ¿sí? Y voy a poner que retorne justamente esta expresión booleana. ¿Qué tendría que poner en este if? Simplemente pongo isLast. Le puedo poner this.isLast mejor. Fíjense que esto es más fácil de leer. If isLast do this. O sea, esto es más fácil de leer. Es más fácil de leer. Luego, ¿qué quiero que haga acá adentro? ¿Cuál es la idea de este código que está dentro de este if? Estoy teniendo un aux que va a guardar el array. Luego me va a crear una nueva instancia con un nuevo tamaño. O sea, que incrementa el tamaño y luego agrega los números que tenía antes. ¿Qué está haciendo acá? Está incrementando el tamaño. Entonces yo voy a hacer otra función más que se llama incrementLength. Private void, porque no quiero que retorne nada más quiero que me incremente la longitud, ¿sí? Entonces le voy a poner increment length. Lo único que voy a hacer es ir a este add, copiar todo el código y pegarlo acá. Entonces nada más acá lo único que tendría que ejecutar es this.incrementLength. Y fíjense que sigue siendo más fácil de leer. Luego, ¿qué está haciendo en estas dos últimas líneas? Está insertando el nuevo elemento. Entonces voy a crear un método private void insert element o add element. Voy a poner add element. Vamos a ponerle add mejor. Va a recibir algo por parámetros, va a recibir el nuevo valor, el nuevo number. Voy a copiar todo esto y lo pego en el add element. Voy a ejecutar this.addElement. Voy a llamar a esa función acá, ese método, y le voy a mandar justamente el number y ya está. Fíjense cómo está más reducido el método add. Esto está reducido, es más fácil de leer.
es más declarativo, estás más declarativo esto. Con métodos que el nombre ya te dice qué es lo que hace. Con el remove vamos a hacer lo mismo. Con esta expresión vamos a hacer lo mismo que hicimos con el isLast private boolean y vamos a ponerle isInitial, que compruebe si estamos en la posición inicial, si está vacío, y que me retorne justamente el resultado de la expresión. Entonces en este if voy a poner this.isInitial, if this.isInitial, que me retorne false. Ahora, si no es esto, no se cumple esto, ¿qué quiero que haga? Quiero que me elimine el elemento. Sí, quiero que me elimine el elemento. Acá el proceso que está haciendo acá es de disminuir la longitud y al mismo tiempo agregar el elemento, por así decirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un método private llamado remove. Simplemente remove, nada más remove. Y que no va a recibir nada. ¿Por qué? Porque no me interesa que elimine un elemento de una posición específica ni nada. Quiero que elimine el último. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar todo y lo voy a pegar acá. Entonces, lo único que tendría que hacer es invocar el método remove y retornar true. Y ya estaría. Ahora se puede leer fácil el add y el remove last. Esto seguirá funcionando tal cual. Yo lo ejecuto y sigue funcionando igual. Ya está. Ese es el ejercicio. Entonces, bien, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Voy a hacer más videos de ejercicios de programación que tengan que ver con algoritmos, con estructura de datos. Así que nada. Nos vemos en el siguiente video. Chao.